porque podemos aprender de tu palabra, Señor. Háblanos, instrúyenos, Señor. Que tu Espíritu Santo hoy ministre, hable a nuestros corazones. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Romanos capítulo 1, versículo 20. Carta del apóstol Pablo a los romanos. En el capítulo 1, en el versículo número 20, dice la Escritura: porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Vamos a empezar con el estudio de este día. Estaremos analizando un tema que va muy de la mano con lo que se estudió aquí la semana pasada. Estuvo un hermano, amigo, el doctor Mascareñas, compartiendo acerca de los fundamentos y las razones por las cuales creemos que Dios creó los cielos y la tierra. Estuvo analizando la teoría de la evolución, y juntamente con ella se estuvo observando cómo es una teoría que carece de fundamentos, y es una teoría que a pesar de que está siendo difundida en muchos lugares, especialmente en ámbitos académicos, es una filosofía que carece de un verdadero sustento científico y también racional y lógico. El día de hoy estaremos viendo una filosofía que va de la mano y tiene que ver con el ateísmo. Hoy estaremos analizando el ateísmo, y es una ideología, una filosofía, una creencia que va muy de la mano con la doctrina de la evolución. Y no me equivoqué, dije doctrina dolosamente. ¿Por qué? Porque realmente no es una teoría, no puede ser catalogada como teoría, es una doctrina, es una filosofía, la evolución. Y también el ateísmo tiene que ver con eso. Y estaremos analizando algunas de los fundamentos endebles que tiene el ateísmo, pero igualmente veremos por qué es lógico creer en nuestro Dios. Y entenderemos qué dice la Escritura acerca de las personas que se hacen llamar a sí mismas ateas. Para empezar, el término ateo es un término mal empleado, porque ya el propio término ateo nos da la idea de la existencia de Dios. A significa sin, teos significa Dios, de modo que la persona que dice que es atea dice que está sin Dios. Y si está sin algo, es porque ese algo existe. Es como el que dice no tengo chamarra, porque existen las chamarras. No tengo papá, pues los padres existen. Y a lo mejor él quedó huérfano, está carente de un padre. Es el que dice soy ateo, está diciendo estoy sin Dios. Y bueno, es una realidad, porque al estar en su incredulidad y en su rebeldía, pues se apartó de Dios. Pero no porque Dios no exista, sino porque él no está caminando en obediencia y sujeción a Dios, y Dios no puede manifestarse en su vida, ¿sí? Entonces, para empezar, el propio término de ateo es un término mal empleado por ellos, porque es un concepto que nos lleva a la conclusión de que Dios existe. Amén. Vamos una vez más a Romanos capítulo 1, verso 20.
Y vamos a analizar este pasaje ya desde la perspectiva del tema que estaremos revisando. Y vamos a ver cómo dice el apóstol Pablo acerca de gente que profesando ser sabios se hicieron necios. Romanos 1:20 dice: porque las cosas invisibles de Él, ¿a quién se refiere? A Dios. Su eterno poder y deidad, o sea, el poder de Dios, se hacen claramente visibles, o sea, son evidentes, son muy claras, desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. O sea, como diciendo, es evidente que Dios existe. Existen muchas pruebas claras de la existencia de Dios. Verso 21. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, viendo sus obras, viendo su creación, viendo sus portentos, viendo sus maravillas, no le han reconocido como Dios, sino dice la Escritura, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Razonamientos rechazando la existencia de Dios. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Es un pasaje que hace referencia a la idolatría y cómo la gente adoró a las imágenes y no a Dios, pero puede ser tomado prestado para hablar acerca de esta tendencia en el corazón de los ateos, los cuales, teniendo innumerables evidencias que son extremadamente tangibles de la existencia de Dios, han comenzado a utilizar razonamientos, filosofías, ideologías, excusas, etcétera, para argumentar que no pueden creer en su existencia. Podríamos preguntarnos, ¿por qué será que mucha gente dice ser atea? O dice no creer en Dios, o afirma considerar que Dios es solamente una invención del ser humano. El libro de los Salmos, en el capítulo 14, en el versículo 1, nos da una de las razones por las cuales las personas afirman que Dios no existe. Salmo capítulo 14, versículo 1, dice de la siguiente forma: dice el necio en su corazón, no hay Dios. Para empezar, le llama necio. ¿Quién es un necio? Una persona que está constantemente incurriendo en las mismas faltas. Una persona que está constantemente cayendo en las mismas transgresiones. Una persona que no quiere dejar su rebeldía o no quiere dejar sus prácticas inadecuadas. Bueno, ya entendimos. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Es decir, el Señor, Dios, está diciendo que aquel que dice que Dios no existe, que no hay Dios, para empezar es un necio. ¿Por qué? Porque hay innumerables evidencias de su existencia. Y no solamente por eso, sino porque la raíz de la ideología o la filosofía ateísta, así llamada, tiene una razón. La persona no quiere reconocer la existencia de Dios porque no le conviene, porque no le agrada, porque va en contra de sus intereses, porque va en contra de sus metas, porque va en contra de sus planes, porque va en contra de su estilo de vida, el cual choca en contra de los principios espirituales y eternos de Dios. De modo que es más fácil decir, yo no creo en Dios, y de esa manera intentar acallar su conciencia y poder pecar, fornicar, fumar, tomar, decir groserías, blasfemias, mentiras y decir, es que yo no creo en Dios. Y yo creo que lo que dice la Biblia pues realmente no es la verdad suprema ni final. Hay un relativismo moral, para ti es malo, para mí es bueno, no hay nada en sí mismo malo. Y comienzan ahí con todo tipo de ideologías y filosofías para poder excusar, justificar su manera de proceder
en contra de la palabra de Dios. ¿Sí? Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Una vida que está obstinada en ciertas prácticas que son contrarias a los mandamientos de Dios. Y sigue diciendo, una característica importante de aquel que dice no hay Dios: se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Todos se desviaron, a una se han corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. No tienen discernimiento todos los que hacen iniquidad, que devoran a mi pueblo como si comiesen pan y a Jehová no invocan. Está hablando de gente que no busca a Dios, que no recurre a Dios, que no clama a Dios. ¿Pero por qué? Porque se han desviado, porque se han corrompido, porque están completamente entregados a una vida que es antagónica, contraria a los principios que vienen en la palabra de Dios. La raíz del ateísmo realmente se encuentra en el corazón del diablo, de Satanás. Cuando Satanás engañó a Adán y a Eva, quiso erradicar de su mente el concepto de Dios. El concepto de Dios en el Génesis era un Dios justo, un Dios amoroso, un Dios que había dejado leyes y un Dios que había dejado penas si se transgredían sus leyes. Porque el día que comieres del fruto que dijo, ciertamente moriréis. ¿Y qué hizo el diablo? El diablo quiso quitar la idea de Dios y decir, no es cierto, no moriréis. Y empezó a querer erradicar de la cabeza de ellos el concepto del verdadero Dios, modificándolo por un Dios diferente. Y así están los ateos, diciendo, es que yo no creo en el Dios de la Biblia. Pues yo creo en la madre tierra, y yo creo, y comienzan ahí a filosofar, o algunos llegan a la conclusión de que sí hay algo, pero no es tu Dios, te dicen. Recuerdo en una ocasión que estaba platicando con un compañero de la escuela, el cual se decía a sí mismo ateo. Su padre era comunista, y bueno, él me decía, yo no creo en Dios. Yo era pequeño, él también, estábamos chicos en la secundaria, en la primaria, no recuerdo, y yo tenía claro el concepto de Dios. Entonces yo comencé a decirle, ¿cómo Dios no va a existir? Nada más observa los cielos, observa las estrellas, el sol. Y comencé a darle argumentos de acuerdo a mi capacidad que tenía como niño, como preadolescente. Y recuerdo después de haber hablado y haberle dado argumentos, él se quedó callado y me dijo, está bien, sí creo en Dios, pero no es tu Dios. No es el Dios de la Biblia. No es el Dios de los cristianos, para que me entiendas. Es decir, esta persona finalmente sí creía en Dios, porque su conciencia atestiguaba que sí había un Dios, pero se rehusaba a aceptar que el Dios verdadero es el Dios que dijo, no matarás, no adulterarás, no mientas, ama a tu prójimo, perdona, no te hagas ídolos, no seas materialista, etcétera, etcétera. Se rehusaba a ello. Finalmente aceptaba que sí había un ser supremo, pero no quería aceptar que fuese el Dios de la Biblia. ¿Por qué? Porque no les conviene, por el estilo de vida que están llevando, por cuanto al reconocerlo entrarían en un conflicto de conciencia o tendrían que someter su vida y sus prácticas a las normas morales establecidas en la palabra de Dios. En el Salmo 50 vemos otro pasaje interesante que nos puede dar un poco más de luz con respecto a este tema. Salmo 50, versículo 16. Dice la Escritura de la siguiente manera: pero al malo dijo Dios, ¿qué tienes tú que hablar de mis leyes?
está refiriendo a aquellas personas que modifican el concepto de Dios y comienzan a querer hablar de la Biblia y esto, y que los judíos y que Jesús. Y dice, ¿qué tienes tú que hablar de mis leyes y tomar mi pacto en tu boca? Pues tú aborreces la corrección y echas a tu espalda mis palabras. Si veías al ladrón, tú corrías con él, y con los adúlteros era tu parte. Tu boca metías en mal, y tu lengua componía engaño. Tomabas asiento y hablabas contra tu hermano, contra el hijo de tu madre ponías infamia. Estas cosas hiciste, y yo he callado. Pensabas que de cierto sería yo como tú, pero te reprenderé y las pondré delante de tus ojos. Entended ahora esto, los que os olvidáis de Dios, no sea que os despedace y no haya quien os libre. De cierto pensabas que yo sería como tú. Y mucha gente atea dice, no, es que nosotros somos Dios. Nosotros creamos a Dios. Dios salió de nosotros. Y comienzan a decir que Dios es el resultado de un pensamiento y de una idea humana. Y Dios dice, de cierto pensabas que yo sería como tú. Y no solo eso, sino que dice, ¿y quién eres tú para tomar mis leyes en mi boca y hablar de mi pacto? Si andas en caminos corrompidos, si corrías con los adúlteros y participabas con ellos, si había robo en tus manos y maldad en tu corazón. Esto podría aplicarse claramente a personas que quieren criticar, que quieren condenar, que quieren descalificar la palabra de Dios. Pero lo irónico es que la gran mayoría de los que se llaman ateos, cuando les preguntas, ¿y realmente conoces la palabra de Dios para criticarla y descalificarla? La gran mayoría te dice, sí he leído algunas partes. Si acaso han leído unos cuantos versículos y los han leído indirectamente, porque muchos de ellos no se han tomado el detenimiento para estudiar la Escritura, sino para estudiar comentarios de otros ateos que le tiran a la Biblia y que utilizan ciertos versículos. Entonces ellos se los aprenden y dicen, sí he leído partes de la Biblia, pero realmente no la han estudiado. Tú le puedes preguntar a un ateo, a ver, dime los libros de la Biblia. Si tanto hablas de ella y la condenas, debes ser un erudito, ¿no? A ver, dime, Génesis, Éxodo, Levíticos, Números, Deuteronomio, cítame la Biblia, a ver si es cierto. No se la vas a ver, ni los primeros 5 se los vas a ver. ¿Por qué? Porque es gente que no conoce la Escritura, que quiere hablar de ella, que se siente con la calidad moral, con el atributo de conocimiento para poder descalificarla, cuando no se ha tomado el detenimiento ni la molestia de jamás estudiarla. Jamás la han leído. Es más, ni siquiera un libro completo de la palabra han estudiado por lo general. Puede haber sus excepciones, pero ¿sabes lo que le acontece en ocasión a las excepciones? Que después de leerlo y estudiarlo, acaban convirtiéndose a Dios. Acaban entregando su vida a Cristo. Y hay muchos casos acerca de ello. No podemos hablar de todos, pero hay innumerables casos de ateos, de gente escéptica, de gente que estaba ahí en una actitud de incredulidad y decidieron investigar para confirmar y comprobar que Dios era una mentira. Y cuando se decidieron realmente estudiar la palabra de Dios, acabaron atrapados por la Escritura y por el Espíritu. Y fueron humillados y rindieron su vida a Jesucristo. Muchos de ellos. Y aquellos que no la rindieron, cuando menos dijeron, sí hay Dios. Y es verdad lo que dice la Escritura. Es importante entender cuáles son los argumentos, los razonamientos que emplean los ateos, los llamados ateos. Te voy a decir algunos argumentos, quizá los más importantes. El primero de ellos es, yo no creo en Dios porque no puede demostrarse científicamente que Dios exista. Bueno, ese es el argumento de ellos. Pero
realmente sí hay varias áreas de la ciencia que han confirmado lo que dice la palabra de Dios. Hay varias áreas de la ciencia que han confirmado que lo que dice Dios es verdad, es cierto, es seguro, etcétera. Pero bueno, ellos dicen, yo quiero que me demuestres en un procedimiento o en un procedimiento científico, con el método científico, la existencia de Dios. Y bueno, pues digo, tendrías que crear a Dios por medio del método científico para demostrárselos. Entonces es algo que realmente es imposible, porque Dios no es algo material. Es como si yo te dijera, demuéstrame científicamente que existe la compasión, o el amor, o el cariño, o la misericordia. Pues es algo etéreo, sentimental, que es de otra dimensión. Pero tú y yo sabemos que existe el amor. Y también sabemos que existe el odio. Porque cuando caminamos sin Dios, eso había en nuestro corazón. Pero mediante el método científico es imposible tomar en una pipeta el odio y poner en una probeta y ponerlo en un tubo de ensayo y comenzar ahí a hacer experimentos con el odio o con la compasión, porque son cuestiones que tienen que ver con otra dimensión. ¿Me explico? Pero así como no vemos el viento, podemos sentirlo y podemos ver los efectos del viento. Así como no vemos el odio así como esto es el odio, pero vemos el efecto del odio en crímenes, en asesinatos, en guerras, en pleitos, en divorcios, en secuestros, etcétera. Se ve el efecto de ese sentimiento que está incubado en muchos corazones. ¿Estamos comprendiendo? Ahora, así como científicamente no puedes demostrar la existencia de Dios por medio del método científico, igualmente no puedes demostrar que no existe. Entonces, llegamos al mismo punto. Para creer en Dios, es cierto, tiene que haber un grado de fe. Exactamente como para decir que Dios no existe. Pero cuando uno ve las evidencias, y cuando uno ve las pruebas, y cuando uno ve las señales, y cuando uno ve todo lo que Dios ha dejado, uno tiene mucho más elementos racionales, inteligentes, lógicos, proféticos, arqueológicos, para creer en Dios, que para dejar de creer en Dios. ¿Sí? Entonces, ese es uno de los argumentos que ellos emplean para decir que por eso ellos no creen en Dios. Otro argumento es el decir, es que si Dios existiera, ¿por qué hay tanta maldad? ¿Por qué hay tanta pobreza? ¿Por qué hay tanta violencia? ¿Por qué hay tanta muerte? ¿Por qué hay tantas guerras? Yo no creo en Dios porque yo veo el mundo como está. Y si Dios existiera, pues sería un Dios malo. ¿Por qué? Porque permite que el mundo esté como está. Por lo tanto, yo decido mejor no creer en Dios. Bueno, parece un argumento en cierta forma racional, pero no lo es. Porque cuando uno entiende el carácter de Dios, uno se da cuenta que el mundo está como está, no por Dios, sino por el hombre. Porque Dios es un Dios que es justo, que es bueno, que es inteligente, que es sabio, que es eterno. Pero Él creó al ser humano como un ser con libre albedrío, es decir, con voluntad y con libertad de decisión, si quiero caminar correctamente o si no quiero caminar correctamente. Para Dios hubiera sido fácil crear a robots que dijeran aleluya, gloria a Dios, y que no mintieran, y que predicaran, y que ayunaran porque estuvieran automatizados para hacerlo. Qué fácil sería que tuvieras una esposa que le metes un chip y le pones así y hace todo lo que hace porque está programado para hacerlo. Pero sería algo muy frío, sería algo muy inhumano, sería algo muy muerto, muy seco. Dios quiere que lo amemos, pero porque estamos convencidos de que Él es digno de ser amado y de que lo obedezcamos, no porque estamos programados para ello, sino porque deseamos hacerlo, porque estamos enamorados de Él, porque estamos agradecidos con Él,
porque valoramos quién es Él y lo que Él ha hecho por nuestras vidas. Entonces Dios creó a seres humanos con libre albedrío, de modo que el hombre es quien decide cosechar lo que él mismo siembra. Y el mundo está cosechando el día de hoy lo que el mundo ha sembrado. Como lo hemos comentado en muchas ocasiones, no, Dios no quiere que la gente se muera de hambre. El problema es que el hombre mismo le está robando el pan a los hambrientos. Si el ser humano mismo quisiera, podría dejar de fabricar armas nucleares, podría dejar de fabricar cigarros, podría dejar de estar produciendo bebidas alcohólicas, y eso enfocarlo a la hambruna que hay en continentes, y así de rápido se acabaría el hambre. Pero no lo hacen. Así de rápido frenarían epidemias. Así de rápido acabarían con muchos males. Pero no quieren, porque ellos están obstinados en hacerse ricos, independientemente sobre quién pisen y a quién destruyan. ¿Estamos comprendiendo? Lo que se vive en el mundo es el producto de las decisiones del ser humano. Es como si alguien dijera, es que yo no creo que Dios exista porque se destruyó mi familia. Pero de repente le preguntas, ¿por qué se destruyó tu familia? Ah, es que adulteré. Es que engañé a mi esposa y la golpeaba. Y aparte tomaba y le pegaba borracho. Oye, pues no culpes a Dios de que tomaste, de que la golpeaste y de que adulteraste. Tú decidiste hacerlo. Porque yo veo la casa del vecino que es cristiano y están caminando juntos. Y no se han divorciado. Y se aman y están integrados. Porque a él no le pasó y a ti sí. Ah, porque tú decidiste destruir tu familia. Y lo que tú vives el día de hoy es el producto de tus decisiones. ¿Estamos comprendiendo? Lo que los ateos argumentan es algo que no es correcto. Porque lo que se vive el día de hoy es el producto de que los seres humanos hayan dejado de obedecer los mandamientos de Dios. Y por eso se observa en el mundo lo que vemos a cada día en los medios de comunicación y lo que conocemos que acontece en todo el planeta Tierra. Otro argumento más que emplean los ateos para decir que no existe Dios, o para argumentar la razón por la cual no creen en Dios, es porque Dios no contesta oraciones. Y dicen, es que Dios no contesta. Es que Dios no responde. Recuerdo en una ocasión que nos platicaban de un hombre ateo, se dice a sí mismo ateo, se llama Fidel Castro. Es un hombre que está actualmente bajo enfermedades bastante dolorosas que le han imposibilitado el ejercer su puesto como él quisiera hacerlo, y pareciera como que se le acaba el tiempo de vida aquí en la tierra. Y bueno, Fidel Castro en una ocasión, y en muchas ocasiones lo hacía, lo platican hermanos allá en Cuba, llamaba a los niños y los sacaba allá a la playa y les decía, ¿ustedes creen en Dios? Y los niños decían, sí, sí creemos en Dios. Y de repente les decía, pues si Dios existe, a ver, pídanle algo, pídanle dulces, grítenle a Dios para que les envíe dulces. Y los niños comenzaban obedientes, Señor, envíanos dulces, envíanos dulces. Él dejaba que gritara. Y después de un rato le decía, ¿qué pasó? ¿Dónde están sus dulces? Y decían, pues no tenemos dulces. Y él decía, ¿ya ven? Dios no existe. Y entonces él tomaba una bolsa y comenzaba a repartir dulces y decía, yo sí les doy dulces. El Estado sí existe. El gobierno sí existe. Dios no existe. Pero un niño inspirado por el Espíritu Santo le dijo, Fidel Castro, es que Dios te usó a ti. Le pedimos que nos diera dulces y tú nos los diste por él. O sea, finalmente tú cumpliste nuestra oración. Obviamente eso no le gustó mucho, ¿verdad? Pero bueno, es un argumento que ellos emplean. Dios no responde. Dios no escucha. Dios no se manifiesta. Dios no contesta oraciones. Igualmente es un argumento sin fundamento, porque ellos hablan sin conocer la Escritura. Ellos piensan que Dios es como un Santa Claus
O Dios es como la lámpara de Aladino, que tiene que darnos lo que le pidamos. Dios, quiero esto. Pras, cae del cielo. Dios, quiero un carro. Pras, cae del cielo. Dios, dame una esposa. Pras, que esté así, otra vez, etcétera. Pues no, así no es Dios. Dice la Escritura, primero, para que podamos orar, tenemos que obedecerle. Segunda, para que podamos pedirle, tenemos que conformarnos a su voluntad y pedirle de acuerdo a su voluntad. Porque si pedimos de acuerdo a sus mandamientos o a su voluntad, sabemos que tenemos sus peticiones. Si yo pido algo que no es bíblico y que no es correcto, pues Dios no me lo va a dar. Aparte dice la Escritura, hay que pedir en el nombre de Cristo, hay que pedir con fe, hay muchas condiciones que marca la Escritura, las cuales los ateos no consideran. Y argumentan que Dios no contesta. Y aparte, es importante entender que Dios a veces contesta no. O a veces contesta, espérame, aún no es el tiempo. Y a veces contesta inmediatamente. De modo que a veces uno le puede pedir a Dios, Señor, dame esto. Y Dios te dice, no, porque no es bueno para ti. Porque no estás preparado para ello. Porque yo no quiero darte eso ahorita. O a veces Dios puede decirte, te lo doy, pero espérate, persevera por ello, tienes que madurar todavía, etcétera. Entonces, al no conocer todas las condiciones y aspectos relacionados con la oración, los ateos llegan a una conclusión bastante descuidada e irresponsable, diciendo que Dios no existe porque Dios no contesta. Otro argumento que realmente carece de fundamento. Otro argumento más que emplean los ateos para decir que ellos no creen en Dios, o por la razón por la cual ellos no creen en Dios, es por las atrocidades que se han hecho en el nombre de Dios. Y es cierto, a través de la historia han habido muchas agrupaciones que en el nombre de Dios hicieron enormes barbaridades. Considerando o incluyendo la Santa Inquisición, las guerras cristeras, aún los tormentos que implementaron algunos grupos extremistas de la Reforma, como fue el caso de los calvinistas, que con Juan Calvino llegaron a quemar a varias personas porque no creían en lo que ellos creían y los quemaban por brujos, etcétera. Cuando yo no veo en la Escritura, yo veo a Jesús que dice ama, perdona, sirve, ora, etcétera, y pareciera que el Dios de ellos no era el Dios de la Biblia, no era el Dios de la Escritura, y se tomaron atribuciones que no les correspondían. Entonces los ateos dicen, por cuanto muchos cristianos, o por cuanto los cristianos, porque generalizan, han cometido muchas barbaridades en el nombre de Dios, yo no creo en Dios. Bueno, para empezar, hay que explicarles que los que hicieron eso no eran cristianos. Porque si hubieran sido cristianos, no hubieran hecho lo que hicieron. En segundo lugar, no todo el que se dice cristiano es cristiano. Y existen muchas organizaciones el día de hoy que dicen ser representantes de Dios en la tierra, pero violan niños, pero narcotrafican, pero se enriquecen, pero hacen fraudes. Ellos no son cristianos, aunque tengan nombre de que viven, están muertos, dice la Escritura. Es decir, muchas personas emplearon el nombre de Dios para hacer maldades, pero es necesario identificar que no son cristianos, ni eran cristianos, aunque utilizaran el nombre de Dios. Aquí volvemos al mismo punto. Los ateos ignoran que hay gente que se dice cristiana y no obedece a Dios. E ignoran pasajes como no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Jesús mismo lo dijo, como afirmando, mucha gente me llama Señor, se dice cristiana, pero no va a entrar al reino de los cielos, porque no hace las obras de mi Padre que está en los cielos, porque son hacedores de maldad y yo no los conozco. ¿Estamos comprendiendo? De modo que el argumento que emplean los ateos igualmente se desvanece, porque no se aplica a cristianos genuinos, a cristianos verdaderos, a cristianos
bíblicos. A cristianos bíblicos. Quizá eran cristianos denominacionales, quizá eran cristianos organizacionales, o sea, los habían llamado así porque el grupo los consideraba así, pero sin tomar en cuenta las condiciones de la Escritura. Pero bíblicamente hablando, no eran cristianos, porque lo que hicieron nada tenía que ver con la Biblia, Dios, ni con su carácter. Realmente las personas que hablan acerca de que Dios no existe, ellos tienen en su conciencia la existencia de Dios, pero la niegan, como te decía, porque les conviene. Les conviene negarla para poder seguir viviendo como lo han hecho y para no sentirse mal o sentir que son incongruentes o inconsecuentes con sus filosofías o con sus ideologías. En una ocasión, un hombre, un ateo bastante ilustre, llegó a una casa de gente piadosa, de gente que era gente creyente. No sé si eran cristianos verdaderos, pero cuando menos sí eran creyentes. Y por la manera en que le contestaron, pues parece que la persona tenía un celo bastante fuerte con respecto a la existencia de Dios. Este hombre llegó a una casa y comenzó a ufanarse ahí en su corazón, diciendo: yo soy el único en toda esta casa que no adora a Dios y que no cree en Dios. Y bueno, la persona que lo había recibido en su casa, que era una princesa, le respondió: no, señor, usted no es el único. Entonces él le preguntó: ¿quiénes son los demás, pues? Sorprendido, él pensaba que él era el único ateo. Ella le contestó: los perros, los caballos que están en las caballerizas y los demás animales tampoco adoran a Dios. Ni reconocen a Dios con su boca. Entonces él se molestó y le dijo: ¿así que usted, señora, me iguala a las bestias? Y ella le dijo: no, señor, porque ellas, aunque no tengan ese concepto, no tienen, sin embargo, la imprudencia y la vanagloria de afirmar que no adoran a Dios. Una respuesta bastante apropiada. Dice la Biblia: respóndele al necio conforme a su necedad. Y la verdad es que muchos ateos han afirmado que Dios no existe, pero cuando tú los observas y los conoces y los ves en momentos de crisis, te das cuenta que sus argumentos endebles se empiezan a desmoronar. En una ocasión estaba un predicador, he comentado esto ya antes, un predicador llamado Richard Wurmbrand, que predicaba allá en Europa del Este, y estaba compartiéndole en un tren a un soldado comunista, el cual, al enterarse que Richard Wurmbrand era un pastor evangélico cristiano, le comenzó a vertir toda su doctrina e ideología marxista e ateísta. Richard Wurmbrand lo escuchó y lo dejó hablar y hablar y hablar. Y ya cuando terminó le dijo: mire, señor oficial o soldado, el cargo que tuviera, nada más contésteme algo. Si usted dice que no cree en Dios, ¿por qué usted ora? Y el hombre se quedó así como desconcertado. O sea, como que esa respuesta le cayó de sorpresa. Y le dijo: ¿por qué me pregunta eso? Y el pastor le dijo: no me responda con una pregunta. Usted respóndame lo que le pregunté. Si usted no cree en Dios, ¿por qué ora? Y el hombre se quedó mudo. Y de repente bajó la vista y dijo: usted tiene razón. Cuando estábamos peleando en contra de los alemanes y el ejército de Hitler se acercaba y sentíamos cómo estaba encima de nosotros y escuchábamos el ejército enemigo que estaba ahí encima, dice: yo recuerdo cómo todos los soldados rusos ahí en nuestras trincheras comenzábamos a orar. A pesar de que decíamos no creer en Dios, cada cual oraba y clamaba como podía, a su manera y como le salía, pero todos orábamos a Dios.
El hombre sabe que Dios existe, pero en ocasiones el hombre lo rechaza porque siente que tiene cierta seguridad. Pero cuando esa seguridad se le comienza a desmoronar, de repente vuelve a voltear al cielo y a reconocer a Dios. Estando en los hospitales, me he topado con mucha gente que en el hospital te dice: yo decía Dios no existe, yo decía no creo en Dios, yo decía no quiero saber nada de Dios, pero ahora aquí lo he pensado y me siento avergonzado y sé que Dios existe y sé que he estado mal. ¿Por qué reaccionan así? Yo te pregunto. Porque sienten cerca la muerte, porque sienten que van a dar cuentas, porque su conciencia les grita: no estás preparado para ir con tu Creador. Y Dios los pone en el lecho del dolor para que estén acostados y miren hacia arriba y se acuerden que hay Dios en los cielos. Mucha gente se ufana de no creer en Dios, pero en los momentos más críticos se retractan. Recuerdo en una ocasión que estaba leyendo acerca de un hombre que estaba allí hablando, una autoridad, una persona muy poderosa, estaba hablándole a esos súbditos y le decía: Dios no existe, y Dios no es real, y Dios es una mentira, y Dios es un engaño. Y había varios soldados que estaban escuchando lo que él decía. Y de repente este hombre, un soldado, le contestó y le dijo: mire, probablemente Dios no existe aquí donde usted está, pero en las trincheras Dios sí existe. Allí en el campo de batalla Dios sí existe. ¿Por qué lo estaba diciendo? Porque enfrentándose él a situaciones de vida o muerte, tuvo la humildad para buscar a Dios. Y el Dios que escucha a los humildes se le reveló, no en la opulencia, no en la soberbia, no en la indiferencia, no en la impiedad, en la necesidad, en el dolor, en la desesperación. Porque Dios no rechaza a ningún corazón contrito y humillado que se acerca a Él. ¿Cuántas personas que un día rechazaron a Dios finalmente acabaron avergonzados? Y muchos otros jamás lo reconocieron. Pero dice la Escritura: por sus frutos los conoceréis. Y no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembre, eso va a cosechar. Y quiero que veamos algunas experiencias que les vinieron a ateos prominentes, ateos renombrados, ateos que se ensoberbecieron y atacaron abiertamente a Dios con sus bocas, con sus filosofías, con sus escritos, con sus ideologías. Y vamos a ver qué fue lo que aconteció con muchos de ellos. Vamos a poner algunas diapositivas con algunos ilustres ateos. La primera de ellas es un cuadro, un dibujo de un hombre llamado Voltaire. Voltaire es un personaje francés. Este hombre afirmaba que Dios no existía. Este hombre negaba la existencia de Dios. Este hombre ridiculizaba a Dios. De hecho, es curioso saber, pero a Voltaire, sus padres y abuelos igualmente eran ateos. Y desde pequeño, desde que tenía él 3, 4 años de edad, le comenzaron a instruir con libros que se burlaban de Dios, que se reían de Dios y que escarnecían la existencia de Dios. No por algo, no en vano, esa semillita cayó en su corazón y más tarde él se levantó como uno de los más acérrimos ateos, críticos, escépticos y burladores de Dios. Este hombre Voltaire, por ejemplo, en una ocasión se rió de un científico conocido actualmente llamado John Newton, que es conocido como uno de los padres de la ciencia en varias áreas, una persona muy inteligente. Y curiosamente John Newton creía en Dios. Y él, en base a algunos pasajes de la Biblia, de Deuteronomio, de Daniel, de Ezequiel, él afirmó
que en el futuro los hombres andarían en vehículos que irían por arriba de los 65 kilómetros por hora. Él leyendo estos pasajes, él veía que hablaba de vehículos que volaban, etcétera, o que andaban con velocidad. Y él, en base a la Escritura, llegó a conclusiones y dijo, va a haber esto, va a haber aquello. Era un científico, pero él se apoyaba en la Escritura. Y bueno, cuando Voltaire escuchó esto, dijo, ¡ay, este Newton, tan inteligente que es, pero su cristianismo lo entontece! ¿Quién no sabe que una persona que vaya a una velocidad arriba de 65 kilómetros por hora entraría en shock, se le pararía el corazón e inmediatamente moriría? Y se burlaba de Newton. El día de hoy hay medios de transporte que triplifican o 4 veces más, o van 4 veces más rápido de esa velocidad, y se ha comprobado que no acontece nada porque la tecnología ha permitido guardar la integridad del ser humano. De modo que este hombre criticaba todo lo que tuviera que ver con Dios y cristianismo. De hecho, este hombre Voltaire fue aquel que dijo, de aquí a 100 años les garantizo algo: la Biblia, la palabra de Dios, dejará de circular, porque es un libro que es anticuado, un libro que está pasado de moda, un libro que ha dejado de tener un verdadero peso e importancia. Por lo tanto, de aquí a 100 años, este libro ya no circulará más. Y bueno, tenía razón solamente en una cosa. Dijo, 100 años después de mi muerte, pues que se iba a morir, porque sí se murió. Pero era todo, porque pasaron 100 años de su muerte y no pasó lo que él dijo. O sea, la Biblia, hoy han pasado aproximadamente 300 años de que este hombre vivió, y la Biblia sigue leyéndose, predicándose, reproduciéndose. E irónicamente, este hombre era un escritor y tenía una imprenta en su casa donde él imprimía muchísimo material ateísta y muchísimo material en contra de la palabra de Dios y sus filosofías. Curiosamente, irónicamente, por coincidencias de la vida, diosidencias de la vida, pues su casa y su imprenta fueron compradas por la Sociedad Bíblica de Ginebra, y sus imprentas fueron utilizadas 65 años después para estar imprimiendo Biblias. Dios se burla de aquellos que se levantan en contra de él. Y por ahí hay escritos de que Voltaire, en el momento de su muerte, estaba agonizando y pedía perdón a Dios, y se retractó en un escrito en el cual firmó diciendo, creo en Dios, lo que yo hablaba no era cierto. Digo, hay anécdotas de eso, pero lo haya hecho o no lo haya hecho, Dios lo ha dejado como un refrán hasta el día de hoy para mucha gente que no quiere creer en el Señor. Vamos a ver la siguiente diapositiva. Este hombre que ves aquí se llama Sigmund Freud, Segismundo Freud, ese es su nombre, Sigmund Freud, ¿sí? Este hombre, curiosamente, era un judío, nació en Austria, pero era de ascendencia judía. Su familia sabía de Dios, pero él rechazó a Dios, negó a Dios y comenzó a meterse en cuestiones filosóficas. De hecho, él es el padre del psicoanálisis, ¿sí? Y él habla acerca de varias corrientes de la psicología, donde menciona cuestiones del sexo y cosas muy extrañas. Pero dentro de ello, Sigmund Freud escribía que el concepto de Dios era un concepto infantil, un concepto para niños, un concepto irracional, como diciendo, Dios no existe, Dios es la invención de los niños, Dios es algo que es la creación del ser humano. Él atacaba a Dios, él se burlaba de Dios, y él, a pesar de haber conocido al Dios de la Escritura, rechazó al Dios de la Biblia. ¿Qué pasó con Sigmund Freud? Este hombre murió de una sobredosis de morfina, a consecuencia de un cáncer en la lengua. En la lengua. Pareciera como simbólico, como una figura. Un cáncer en la lengua.
aquello que él utilizó para blasfemar en contra de Dios, aquello que él utilizó para criticar y rechazar a Dios y contaminar a las gentes, bueno, ahí acabó con un cáncer en la boca y él pidió que le inyectaran una sobredosis de morfina por los dolores y tormentos que él padecía en sus últimos días de vida. Y así acabó la existencia de este psicólogo ilustre Sigmund Freud. La siguiente diapositiva, por favor. Este hombre es Friedrich Nietzsche, Federico Nietzsche. Es un hombre alemán, un alemán que igualmente él creía en Dios de pequeño. De hecho, es muy triste escuchar lo siguiente, pero ¿sabías tú que el padre de Federico Nietzsche era un pastor luterano? Era un pastor, era un predicador. Y él, de hecho, estudió teología y estuvo involucrado en una universidad estudiando teología. Finalmente abandonó los estudios teológicos, se empezó a meter en filosofías, las cuales robaron el concepto y la semilla que había de Dios en su vida. Y él comenzó a atacar a Dios. Él escribió muchos libros. De hecho, aquí tengo un libro que me obsequiaron. Se llama Obras Selectas de Federico Nietzsche. No te lo recomiendo, pero te lo enseño porque tiene muchísimas blasfemias, muchísimas aberraciones. Y lo tengo nada más como material para utilizarlo en predicaciones. Porque aquí habla de los cristianos como la peor maldición de la tierra, como gusanos, como gente que es una epidemia, como gente ignorante. Por aquí tiene un documento que le llama los 10 mandamientos, si no mal recuerdo, ¿cómo le llama? La ley en contra del cristianismo, y hace unas burlas abiertas. Escribió un documento que se llama el Anticristo, etcétera. Y este hombre atacaba a Jesús como no tienes idea, y atacaba al cristianismo de una manera altanera, irónica, agresiva, etcétera. ¿Qué pasó con Federico Nietzsche? Bueno, pues Federico Nietzsche, los últimos 10 años de su vida los pasó en un manicomio. Los pasó con un trastorno mental, donde él gritaba que él era el diablo, y luego decía que él era Jesús, y luego decía, sí creo en Dios, y luego se retractaba. 10 años de torturas, de tormentos, de tratamientos, de medicamentos, de estar buscando diferentes tratamientos alternos, y jamás pudieron encontrar algún tipo de medio para sacarlo de eso. Se le diagnosticó también por ahí una infección de sífilis, y también pues una problemática de cáncer cerebral se le diagnosticó. Pero gran parte de las personas de su época argumentaban que este hundimiento psicológico que él tenía debería ser considerado como un síntoma de un desajuste psicológico por la filosofía que él propagó. Imagínate lo que se decía de este hombre, Federico Nietzsche. Él decía, un día amanecí y me di cuenta que Dios había muerto. Dios ha muerto. El hombre mató a Dios. O sea, como el hombre dejó de creer ya en ese mito de Dios. Y míralo, 10 años previos a su muerte, con trastornos, con tormentos, con terrores relacionados con la existencia de Dios. Federico Nietzsche, otro ejemplo más. Este hombre fue un hombre un inspirador de Hitler en lo que él hizo en la Segunda Guerra Mundial. La siguiente diapositiva. Esta mujer creo que la conoce la gran mayoría, sobre todo aquellos que tienen más de 30 años de edad, porque se escuchaba mucho hablar de ella. Hoy posiblemente hay muchas mujeres que le han seguido pues la misma ruta a ella y se están perdiendo exactamente igual que se perdió. Es Marilyn Monroe. Es una mujer, una actriz, una vedette, una prostituta, porque eso era, norteamericana, que de hecho cuando uno lee su historia es una historia bastante triste, bastante dolorosa. La madre de Marilyn Monroe era prostituta,
La madre de Marilyn Monroe la rechazó desde pequeña, vivió cosas muy espantosas en la niñez y obviamente ella fue haciéndose una persona adicta al sexo. Y finalmente se convirtió en un símbolo sexual y mucha gente la admiraba, hacía todo tipo de escenas indecorosas y sobre todo para la época en la cual ella vivía. Había muchas fotografías de pornografía en las cuales ella estaba inmersa y bueno, ella no creía en Dios y no quería saber de Dios. Bueno, sí creía en Dios, pero finalmente en los últimos días ella rechazó el concepto de Dios. Y por ahí hubo un predicador evangélico que la buscó algunos días antes de que ella muriera. Se acercó a ella y le quiso predicar la palabra. Pero la respuesta de Marilyn Monroe a este predicador fue: no necesito de su Jesús. No necesito de su Jesús. Una semana después, Marilyn Monroe fue encontrada muerta en su apartamento con una sobredosis de barbitúricos. Por ahí hay muchas ideas de que si se suicidó, si la mataron. Haya sido uno o lo otro, era una mujer infeliz. Era una mujer llena de traumas, de complejos, de depresiones. Ella se definía a sí misma como un monstruo. Ella, a pesar de que la gente la admiraba, ella no se aceptaba como ella era. Y murió en la soledad, en la amargura, en la frustración. Esta mujer, símbolo sexual, Marilyn Monroe. La siguiente, por favor. La siguiente diapositiva es de este cantante famoso de nombre John Lennon. Él fue uno de los fundadores de uno de los grupos de rock pop más conocidos del siglo XX, los Beatles, los 4 jovencitos ingleses que comenzaron como los chicos buenos. Ahí los podemos ver en la pantalla, en la parte superior derecha. Iniciaron con peinados de la época, como estudiantes, con trajes, con corbatas, bastante prudentes en su vestimenta, pero gradualmente se fueron corrompiendo y se fueron deteriorando hasta el grado en que tú puedes ver las últimas fotografías de ellos. Estaban todos con la barba hasta el vientre y los pelos largos y fumando marihuana y cocaína y con ropas completamente indecorosas, algunos de ellos haciendo desnudos, con todo tipo de desmanes por la corrupción en la cual fueron cayendo en muy pocos años. Bueno, este John Lennon era uno de los guitarristas y cantantes de este grupo, una persona que humanamente hablando tenía muchos talentos naturales en cuanto a la música, en cuanto al canto, etc. Y bueno, en los años 80, más bien en los años 70, John Lennon comentó lo siguiente. Para ser más exacto, en el año de 1966, John Lennon dijo lo siguiente: nosotros somos más populares que Jesucristo. Y dijo, el cristianismo se va a acabar. La gente va a escoger que desaparezca. De eso no tengo que discutir. Yo sé que estoy en lo cierto. Pero el que desapareció fue él. Porque algunos años después, un fanático de John Lennon, David Chapman, lo esperó afuera de su departamento, y cuando él salía, cuando él llegaba de haber hecho algunas actividades, se bajó de su limusina, porque tenía una limusina, el hombre bastante humilde, pues iba rumbo a su apartamento cuando el otro lo recibió con 5 balazos, los cuales le quitaron la vida. Pero él se burlaba de Jesús, ridiculizaba a Cristo, y los Beatles abiertamente se manifestaron como satanistas. De hecho, en algunas portadas de los discos aparecían satanistas que eran quienes los asesoraban u orientaban. Y aparte tuvieron canciones en las cuales se burlaban y se mofaban de Jesús, como un canto que decía el tonto de la colina.
Y cuando se referían al tonto de la colina, se referían a aquel que había sido crucificado en la colina del Getsemaní. Y le llamaban el tonto de la colina. Imagínate, pues acabó asesinado por una persona que, bueno, se decía su fan, pero finalmente le quitó la vida. La siguiente, por favor. La siguiente diapositiva es de un presidente, o bueno, corrijo, no llegó a la presidencia, porque su boca fue muy grande. Fue un presidente electo, pero realmente no llegó a ejercer la presidencia o a desempeñar este puesto, porque se le abrió la boca muy grande. Y él, Tancredo Neves, un político brasileño, estuvo siendo, bueno, fue un candidato para ser electo como presidente después de un momento muy difícil que se había vivido en Brasil. Y él, sabiendo la popularidad con la que gozaba, él dijo: con que yo obtenga 500 votos de mi partido, ni aun Dios me quita la presidencia. Con que yo obtenga 500 votos, eso es más que suficiente. Nadie, ni Dios, puede impedir que yo sea presidente. ¿Sí? Ni Dios lo puede impedir. Para empezar, no obtuvo los 500 votos, obtuvo cerca de 480, pero aún así ganó la elección. Pero exactamente un día antes de que tomara posesión, pereció a causa de una enfermedad que lo tuvo varias semanas en el hospital, batiéndose entre la vida y la muerte. Y un día antes de tomar su puesto de presidente, perdió la vida. Ni Dios me quita la presidencia. Cuidado con lo que hablamos, porque hay Dios en los cielos, que escucha y que oye. Y dice la Biblia que hay un libro de las obras en el cual Dios registra todo lo que hacemos, lo que decimos y lo que hablamos. La siguiente. Aquí vemos un hombre que lo conocían como Cazuza. Era un cantante de música popular allá en los allá en Brasil igualmente. Este hombre se fue corrompiendo desde sus inicios, cantaba en un grupo con puros muchachos, con una tendencia bastante homosexual, con escenas bastante inmorales, promiscuas, etc. Y este joven, Cazuza, lo veían como un ídolo allá en Brasil, muchas personas lo seguían, y él se fue corrompiendo poco a poco. La gente, sobre todo los jóvenes, lo veían como un prototipo. Y en una ocasión, Cazuza dijo en un show donde lo estaban televisando, estaba fumando y de repente traía un cigarro de marihuana. Y se echó una aspirada y dijo lo siguiente: Dios, esta va por ti. Y se la echó al Señor. Algún tiempo después, Cazuza murió de SIDA en unas agonías espantosas. Quizá en ese momento se acordó de las palabras: Dios, esta va por ti. La siguiente. Ahí lo vemos, antes de quitarla, ahí la vemos en la parte derecha inferior, haciendo un símbolo satánico. Es una seña que hace una invocación al diablo, que es señal de una maldición, y que lo que dice es, o sea, levantan 2 dedos y 3 los bajan, como diciendo: el diablo prevaleció sobre la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Es lo que ellos dicen. Pero bueno, pues ahí se ve quién fue el que venció en la cruz del Calvario. La siguiente, por favor. Aquí vemos a otro, Bon Scott. Bon Scott es fue el vocalista de un grupo muy famoso, AC/DC. Lo podemos ver aquí en la parte de medio, en la parte de allá. Aquí en la foto donde se ve el nombre de AC/DC, ese que está en la parte superior derecha. Te puedes dar cuenta, esa portada de ese disco es un álbum que sacaron ellos que se llamaba Highway to Heaven, si no
si no mal recuerdo. Entonces, ¿qué significa highway to hell? No, highway to hell, perdón. Highway to hell. Highway to hell significa como vía rápida al infierno. Así llamaba el álbum, para empezar. Vía rápida al infierno. Y bueno, el último canto que él grabó fue como, súbete, ven conmigo. Y realmente fue su último canto y su último álbum, porque él murió ahogado en su vómito. Lo encontraron ahí en una intoxicación por alcohol. Y bueno, él decía en ese canto, nadie me lo impida, voy a seguir, tengo prisa para llegar al infierno, háganse un lado porque voy en la vía rápida hacia el infierno. Y pues sí, se burlaba de Dios, se reían de Dios, ridiculizaban a Dios, y realmente él acabó rápidamente llegando al final de la vía rápida que él había tomado. Estas son las consecuencias de levantarse en contra de Dios. La siguiente, por favor. Aquí vemos no un personaje, vemos a un medio de transporte muy conocido, del cual se han hecho novelas, películas, se han escrito libros. Es el Titanic. Para empezar, Titanic significa algo majestuoso, imponente, como inderrotable, algo titánico. Ahora se emplea el término titánico como algo muy grande, muy imponente, majestuoso. Bueno, así le pusieron a este navío, a este transatlántico, que fue uno de los primeros transatlánticos y el mayor de los transatlánticos de su época, el más elegante, el más grande, el más lujoso que había en su época. Y bueno, pues era todo un espectáculo cuando lo fueron construyendo. Tenía varios pisos, tenía albercas, tenía salones, tenía lugares de juego, tenía muchísimas cosas. Era un palacio flotante. Y bueno, grandes personalidades decidieron salir de Inglaterra, de Huntington, rumbo a Nueva York, en su primer viaje inaugural. Toda la prensa, los medios de comunicación estaban ahí en torno a este viaje. Había miles de pasajeros y muchísimas personalidades, gente importante, productores de cine, políticos, diplomáticos. Muchísimas personalidades estaban anotadas para viajar en este primer itinerario que iba a llevar este buque transatlántico, el Titanic. Pero aconteció algo muy curioso. Igualmente la soberbia del hombre, el abrir la boca demasiado. Y por ahí comentan que entrevistaron al capitán del barco, el capitán del barco del Titanic, y le dijeron, bueno, ¿y qué tan fuerte, qué tan poderoso es este navío? Y él dijo, no, pues realmente es un navío que es imposible que pueda ser hundido. Es un navío que está a prueba de cualquier cosa. Y de repente dijo, ni aun Dios lo puede hundir. Este barco ni aun Dios lo puede hundir. Era el barco más grande que había en la época. Era el barco más elegante. Y en su primer viaje que iba de Inglaterra a Nueva York, iba cruzando ahí el océano, cuando de repente anunciaron, hay icebergs, o sea, masas de hielo inmensos. No tomaron las medidas prudentes, el barco siguió viajando y de repente un gran iceberg le pegó de lado, el barco se partió en dos, se hundió, murieron más de 1,500 personas. Es una de las peores tragedias que han habido en la historia de los viajes marítimos. No es la peor, pero sí es una de las peores y de las más sonadas. Y curiosamente, el capitán había dicho, este barco es tan poderoso, y está tan fuerte y con tal tecnología, que ni aun Dios lo puede hundir. Un solo viaje hizo y acabó hundido en las profundidades del océano. La soberbia del hombre, humillada por Dios. Pero déjame decirte que mucha gente se vuelve atea, no solamente por ideologías
fuera del cristianismo, sino algunos se vuelven ateos porque ven pésimos testimonios. Y es el caso siguiente de este niño. Se llama Brian Warner, ¿sí? Es un niño que si tú lo ves en una foto aquí, lo puedes observar quizá en la pantalla. Se ve un niño inocente, un niño tierno, un niño bonito, un niño que de hecho era de una familia evangélica. Él asistía con su papá, con su mamá a la iglesia. Él llegó a participar de actividades. Y bueno, pues Brian Warner era un niño que a pesar de asistir a una iglesia, quedó decepcionado de Dios. Porque a Brian Warner lo menospreciaban, se burlaban de él, lo ridiculizaban. Y curiosamente en una ocasión él fue un sábado en la tarde ahí con los jóvenes a la iglesia, y de repente hicieron alguna actividad y dijeron júntense en parejas, y todos se hicieron parejas y lo despreciaron a él, como siempre lo hacían, jamás lo aceptaban, y él acabó aborreciendo el cristianismo y se levantó en contra de Dios. Y el día de hoy Brian Warner, si ponemos la siguiente diapositiva, es Marilyn Manson. ¿Tú has escuchado hablar de este cantante, Marilyn Manson? Es Brian Warner, un niño que estudió en un colegio cristiano, un niño que asistía a la iglesia cristiana, un niño que escuchó de la palabra de Dios, pero un niño que vio pésimos testimonios, un niño que no tuvo una educación de padres comprometidos, porque sus padres le permitieron que tuviera el álbum de los rockeros Kiss a los 10 años de edad. Y yo pregunto, ¿en qué cabeza cabe de un padre de familia que esté contaminando a sus hijos con material de ese tipo, que acabaron corrompiendo el corazón y alimentando a Brian Warner? El día de hoy es un satanista, es un adorador de Satanás, es parte de la iglesia satanista de Estados Unidos, rompe Biblias en los conciertos, se burla y se mofa de Cristo y está envenenando al mundo con lo que él llama su evangelio y la plaga negra. Solamente para que veas a lo que lleva el pecado, la maldad y los pésimos testimonios. Creo que se acabaron las diapositivas por el momento. Digo, si podemos quitarlas un momento. Quiero hablarte acerca de otras personalidades. Han habido personalidades en la Biblia que han sido, en la historia, que han sido cuestionadas por su fe en Dios. Uno de ellos, por ejemplo, fue Luis Pasteur, el cual le decían, oye, ¿por qué crees tú en Dios? Y él decía, por cuanto he estudiado, creo en Dios. Y si hubiera estudiado más, creería mucho más en Dios. Él fue uno de los descubridores de la microbiología, es considerado uno de los padres. La microbiología fue el que pues desarrolló ahí métodos como la pasteurización, etcétera. Y este hombre creía en Dios, creía en la Biblia, veneraba a Dios. Pero la gente pues no sabía cómo él era cristiano, a pesar de supuestamente él tener una capacidad, un intelecto sobrenatural, un coeficiente intelectual bastante elevado, y lo cuestionaban, pero él decía, precisamente porque he estudiado es que creo en Dios. ¿Por qué podemos creer en Dios? Podemos creer en Dios porque tenemos muchísimas evidencias, grandísimas evidencias. Hay varias evidencias, hay varios argumentos de la existencia de Dios. Este es el argumento en cuanto al diseño de la creación. Este es el argumento en cuanto al ser humano y el propósito del ser humano. Se le llama el argumento ontológico. Este es el argumento que se le llama axiológico, que tiene que ver con respecto al juicio y a la conciencia que el hombre tiene en cuanto al bien y el mal, y también en cuanto a la palabra de nuestro Dios. Hay muchos argumentos en cuanto a la propia Biblia y cómo fue creada, cómo fue hecha, las evidencias arqueológicas, históricas, etc. Hay muchísimos elementos para poder creer en Dios, que lamentablemente las personas que afirman que Dios no existe desconocen. Y de hecho vamos a utilizar el domingo que viene, si Dios lo permite, para poder estar viendo varios argumentos históricos, científicos, lógicos, arqueológicos, geográficos, para que podamos ver que nuestra fe tiene un fundamento. Es cierto, hay un grado de fe,
pero es una fe fundada en las evidencias. Jesús murió, pero resucitó y se presentó vivo y mostró señales para que creyeran en Él. Dios no es un Dios que trate con gente que no tenga razón. Él da elementos y evidencias para que podamos tener certeza de que nuestro Dios existe y que podemos confiar y descansar en todas las cosas que Él ha dicho y ha escrito. Déjame concluir esta enseñanza el día de hoy platicándote el caso de un hombre, de un joven. Si ponemos la siguiente diapositiva, que es un texto. El profesor universitario retó a sus alumnos con esta pregunta, un profesor ateo, escéptico, burlón. ¿Dios creó todo lo que existe? Un estudiante le contestó valiente, sí lo hizo. ¿Dios creó todo?, volvió a preguntar el profesor. Y el estudiante le dijo, sí señor, respondió el joven. El profesor contestó, si Dios creó todo, entonces Dios hizo el mal, porque el mal existe. Y si Dios creó todo, pues Él creó el mal, es lo que estaba diciendo. Y bajo el precepto de que nuestras obras son el reflejo de nosotros mismos, entonces Dios es malo. O sea, por cuanto lo que hacemos es un reflejo de quién somos, si Dios creó todo y dentro de todo lo que creó el mal, entonces Dios es malo, porque lo que creamos es un reflejo del Creador. Se estaba burlando de los alumnos. Entonces Dios tiene que ser malo. El estudiante se quedó callado ante tal respuesta. Y el profesor feliz se jactaba de haber probado una vez más que la fe cristiana era un mito. Ahí le dejamos un momento. Entonces él decía, a ver, Dios creó todo lo que hay. Y un estudiante pues dijo, sí, Dios creó todo lo que existe. Y él le dijo, bueno, pues si Dios creó todo, entonces creó el mal, porque el mal existe. Entonces, por cuanto el mal existe y Dios lo creó, pues Dios es malo, porque lo creado es el reflejo del Creador. Entonces el alumno se quedó así como desconcertado, sin saber cómo contestar. Pero otro estudiante levantó la mano. Si seguimos leyendo. Otro estudiante levantó la mano y dijo, ¿puedo hacer una pregunta, profesor? El profesor le dijo, por supuesto. El joven se puso de pie y preguntó, profesor, ¿existe el frío? ¿Qué pregunta es esa?, respondió el profesor. Por supuesto que existe. ¿Acaso usted no ha tenido frío?, le contestó el maestro. El muchacho respondió, de hecho, señor, el frío no existe. Según las leyes de la física, lo que consideramos frío en realidad es ausencia de calor. Todo cuerpo u objeto es susceptible de estudio cuando tiene o transmite energía. El calor es lo que hace que dicho cuerpo tenga o transmita energía. El ser absoluto es la ausencia total y absoluta de calor. Todos los cuerpos se vuelven inertes, incapaces de reaccionar, pero el frío no existe. Hemos creado ese término para describir cómo nos sentimos si no tenemos calor. Ya te imaginas la cara del maestro. Y de repente el alumno le dijo, ¿y existe la oscuridad? Continuó el estudiante. El profesor respondió, por supuesto. El estudiante contestó, nuevamente se equivoca, señor. La oscuridad tampoco existe. La oscuridad es en realidad ausencia de luz. La luz se puede estudiar, la oscuridad no. Incluso existe el prisma de Nichols para descomponer la luz blanca en los varios colores en que está compuesta, con sus diferentes longitudes de onda. La oscuridad no. Un simple rayo de luz rasga las tinieblas e ilumina la superficie donde termina el haz de luz. ¿Cómo puede saber cuán oscuro está un espacio determinado? Con base a la cantidad de luz presente en ese espacio. ¿No es así? Oscuridad es un término que el hombre ha desarrollado para describir lo que sucede cuando no hay luz. Finalmente, el joven preguntó al profesor, Señor, ¿existe el mal? El profesor respondió, por supuesto que existe, como lo mencioné al principio. Vemos violaciones, crímenes y violencia en todo el mundo. Esas cosas son del mal. A lo que el estudiante respondió, el mal no existe, Señor, o al menos no existe por sí mismo. El mal es simplemente la ausencia de Dios.
es, al igual que los casos anteriores, un término que el hombre ha creado para describir esa ausencia de Dios. Dios no creó al mal. No es como la fe o el amor que existen, como existe el calor y la luz. El mal es el resultado de que la humanidad no tenga a Dios presente en sus corazones. Es como resulta el frío cuando no hay calor, o la oscuridad cuando no hay luz. Entonces el profesor, después de asentar con la cabeza, se quedó callado. La siguiente. Ese joven estudiante se llamaba Albert Einstein. Digo, una pregunta razonable, o una respuesta más bien, con preguntas razonables a un profesor, lo dejó callado. Un profesor ateo que utilizaba argumentos irracionales para querer criticar a Dios y para poder rechazar la existencia del Señor. Dios existe y las evidencias son innegables, las cuales estaremos estudiando el domingo que viene, porque nos quedan 2 minutos para irnos. Las estaremos estudiando y es importante que vengamos con una mente abierta a recibir, porque el día de hoy, aunque no lo creas, hay mucha gente que cuestiona la existencia de Dios. Y uno como cristiano, si quieres ser cristiano, debes tener respuestas inteligentes, lógicas y racionales para argumentar la fe que tienes en el Señor. ¿Por qué no cerramos los ojos y le damos gracias a Dios? Padre, gracias, Señor, porque tú nos instruyes, Señor. Nos enseñas, Padre, a creer en ti, a confiar en ti, Señor. Gracias, Padre, porque nuestra fe es una fe racional, porque nuestro culto es un culto inteligente, Señor, como dice el apóstol Pablo, la renovación de nuestro entendimiento en un culto racional, Señor. Porque has dejado pruebas y evidencias, Señor, a tus criaturas, las cuales hiciste pensantes, Señor. Oh Dios amado, te suplicamos que nos ayudes a tener los elementos para defender nuestra fe, Señor. Pero no solamente para defender nuestra fe, sino para llevar a otros al conocimiento de Jesucristo. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por este estudio, Señor. Y gracias porque tú contrarrestas las ideologías que el día de hoy quieren levantarse en contra de ti, Señor. Pero todo cae por su propio peso, Señor. Muchas gracias, Jesús, por tu palabra, Señor. Y concede que esta semilla sea sembrada en nuestros corazones. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.